de primero básico se recuerdan que hablamos del ciclo de vida del ser humano y exactamente la última actividad que realizamos antes del parcial número 2 fue escribir características de las personas en cada etapa del ciclo de vida, ¿verdad? Entonces, del nacimiento, pues se le llama al recién nacido, también se le llama neonato, que es alguien que acaba de llegar, acaba de nacer. Sabemos que dependemos 100% de nuestros padres para sobrevivir en esa etapa y aún nuestro cuerpo pues no está capacitado para sobrevivir por nuestra cuenta. Luego en la infancia, que es la segunda etapa, pues vamos ahí adquiriendo algunas costumbres por imitación, aprendiendo por imitación de los adultos. Y en esta etapa es que comenzamos también nuestra vida escolar, que es donde vamos a aprender de grupos sociales. Luego en la adolescencia, pues todas estas conocimientos básicos de la vida, pues ya hemos ido adquiriendo varios. Y aquí es donde empiezan los cambios corporales, ¿verdad? Una etapa un poquito difícil por los cambios hormonales tan bruscos y que no todos reaccionan de igual manera. Luego en la adultez estos cambios hormonales ya se han estabilizado y se puede dar el inicio de una vida pues ya activa en el sentido de formar una familia. Luego la vejez, ya hemos hecho todos esos pasos de nuestra vida, ya solo nos queda pues cuidar la salud, disfrutar de la familia y finalmente el ciclo, la vida del ser humano termina con la muerte. Estas son las 6 etapas de la vida. El día de hoy el contenido que vamos a ver lo vamos a asociar con parte de la adolescencia a la adultez. En la adolescencia se dan los cambios hormonales que llevan a la maduración de pues el sistema reproductor tanto femenino como masculino. Pero eso no quiere decir que ya estén listos para ser papás. Eso es propio de la adultez. Entonces vamos a hablar de estas 2 etapas de la vida con el siguiente tema, que es lo último que vamos a ver de esta tercera unidad, de esta primera unidad. Ya me estoy saltando hasta la tercera. Muy bien. Vamos a hablar de la reproducción humana. Entonces quiero ver si están las personas conectadas, si están todos, para ponerlo como una presentación normal. Este es todo el contenido que hemos visto en esta primera unidad. El ciclo básico se conoce como cultura general, por eso es que ustedes ven temas tan variados. Entonces hablamos del ciclo de la vida del ser humano y ahorita sobre reproducción humana. Entonces, la reproducción humana, ¿verdad? En el caso de nuestra especie, como mamíferos, es una reproducción de tipo sexual. Entonces, se caracteriza por la fusión de 2 gametos haploides. A ver, cuando decimos la palabra gametos, nos referimos a las células sexuales, las células de la reproducción. ¿Sí? ¿Iban a preguntar algo? No, me voy a desconectar de acá y me voy a conectar en una compu, señor. Disculpe. Ah, bueno, entonces, bueno, voy a tener que desconectar la presentación, pero está bien. Sí, señor. Vaya. Entonces, anote por favor que no está en la presentación, pero lo tiene que tener en cuenta. Los gametos sexuales de la especie humana son el óvulo y el espermatozoide. Voy a salir de la presentación y me deja de una vez de proyectar esto. Ya. Entonces, a ver, hablamos de los gametos sexuales. El espermatozoide es el gameto del hombre y el óvulo es el gameto de la mujer. Estas 2 células son haploides. ¿Qué significa haploides? Que tienen la mitad del material genético que tiene una célula normal del cuerpo, las somáticas. Entonces, la especie humana se caracteriza por tener 46 cromosomas, 46 unidades genéticas. Entonces, cada una de estas tiene 23. Cuando se une el espermatozoide y el óvulo, dan lugar a esos 46 cromosomas. Quiere decir que usted tiene la mitad de información genética de su papá y la mitad de información genética de su mamá.
Entonces, a ver, pregunto para ver si lo anotaron. ¿Cómo se llama el gameto sexual masculino? Espermatozoide. Espermatozoide. Muy bien. ¿Y el gameto sexual femenino? Óvulo. Óvulo, con tilde en la O y con V, por favor, no lo voy a anotar de otra forma. Vale. Entonces, estos dos gametos sexuales son propios se generan en los aparatos reproductores tanto femeninos como masculinos. Cuando estos dos se unen, dan lugar a un ser vivo con su información genética completa, al bebé que se va a desarrollar en el vientre materno. Entonces, este bebé que ustedes ven aquí que se desarrolla, no es así de rápido, ¿verdad? Esto tarda 9 meses. Que se está desarrollando aquí tiene mitad y mitad de información genética. Por eso estas células son haploides. Significa con la mitad de la información genética. El resto de las células de nuestro cuerpo son diploides, tienen toda la información completa. Entonces, estas dos células se fusionan y dan lugar a un nuevo ser humano. ¿Dónde se generan estos gametos sexuales? Tanto el espermatozoide como el óvulo se van a generar o fabricar en el aparato reproductor masculino y en el aparato reproductor femenino. Allí es que se van a formar. Entonces, el aparato reproductor femenino comienza a producir los óvulos desde la adolescencia, cuando se da la menarquía. La menarquía es el primer ciclo menstrual de la mujer. Entonces, con la primera menstruación, a partir de ese momento, la mujer está generando óvulos y puede quedar embarazada. Entonces, igual el aparato reproductor masculino comienza a generar espermatozoides después, cuando se da el proceso de la adolescencia. Entonces, la unión de estos dos se llama fecundación. Ese es otro dato importante. La unión de los gametos sexuales se llama fecundación. Y a raíz de la fecundación es que se da el embarazo. Entonces, vaya tomando nota. No todo está en la presentación para no cargarla de información, pero sí tiene que tomar esos datos importantes. Y veamos, el problema de las relaciones que son entre hombres y mujeres, digamos, en una etapa fuera del matrimonio, es que si no utilizan protección pueden haber consecuencias. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual como el VIH, el sífilis, el virus del papiloma humano. Hay muchas enfermedades que se transmiten de manera sexual y también los embarazos no deseados. En Guatemala es bastante alarmante la cantidad de embarazos en adolescentes, o sea, en señoritas de entre los 13 a los 17 años, 18 años, que son menores de edad. Entonces, hay que estar informados siempre de esto. La reproducción humana, pues, es una etapa natural de nuestro ciclo de vida, pero es algo que requiere mucha responsabilidad. A ver, solo póngase en el lugar de sus papás. ¿Cuánto cuesta pagar el colegio, pagar lo de los servicios básicos de la casa y la alimentación? Y si usted no es hijo único y tiene varios hermanos, multiplique colegio, gastos de ropa, de comida, de doctor por cada uno de ellos. Entonces, es bastante la inversión para cuidar a otro ser humano. Por lo tanto, la reproducción humana debe ser consciente y responsable. Y por eso es un proceso, perdón, propio de la etapa adulta, es decir, de esta etapa de nuestro ciclo de vida. En la adolescencia nuestro cuerpo se prepara para poder llegar a reproducirnos, pero eso debe ser propio de la adultez, cuando ya tenemos un trabajo, una casa propia y no pues no sé, era como tienen la costumbre acá en el país de que se van a vivir a la casa de los papás con toda la esposa y los hijos. Y no es lo correcto, ¿verdad? Tenemos que ser ya responsables para que se dé el proceso de reproducción. A ver, ¿algún dato que no haya logrado tomar en cuenta, que él no escribió el nombre o no sepa cómo se escriba para poderlo repetir? No sé, sí tomé nota. Muy bien, si todo está bien, entonces hablemos de este ciclo de la reproducción humana. Voy a cambiar de diapositiva.
En la siguiente vamos a ver, tenemos todo un ciclo de la reproducción, o sea, cómo inicia y cómo continúa. A ver, aquí en la fase haploide, o donde las células tienen pues la mitad de información genética de mamá y la mitad de información genética de papá, tenemos al espermatozoide, que ya dijimos que es el gameto sexual masculino, y al óvulo, que es el gameto sexual femenino. Estas dos células haploides pues están ahí en el sistema reproductor de personas adultas, ¿verdad? Tanto femenino como masculino. En el momento de que estas células se unen, que se llama fecundación, ingresa el espermatozoide al óvulo, entonces en ese momento se genera una vida humana, un nuevo ser humano. Entonces, al proceso de fecundación da lugar a una primera célula, que esta ya es diploide, o sea, ya tiene los 46 cromosomas propios de nuestra especie humana. Ya tiene la información combinada tanto de la madre como del padre. Entonces se llama cigoto. Esta es nuestra primera célula, la primera célula que le dio origen a su vida. Se llama cigoto. Entonces el cigoto resulta de la fecundación. ¿Qué es la fecundación? La unión del espermatozoide con el óvulo. Esta primera célula pues ya tiene toda la información genética completa, ya tenemos 46 cromosomas combinada la información de papá y mamá. Entonces póngase a pensar en qué comparte usted físicamente con su mamá y qué comparte usted físicamente con su papá, o sea, en qué cosas se parece a ellos. Que no va a decir, mi papá se parece a mí porque creo que usted vino después, entonces usted se parece a su papá o a su mamá. Entonces piensen en todos esos caracteres físicos que comparten. ¿Qué se parece a ellos dos? Les dejo esa pregunta y antes de finalizar la clase vamos a hacer una actividad para que ustedes reconozcan qué parte de su fenotipo, es decir, de sus características físicas, vienen de mamá y de papá. Entonces siempre compartimos más de algo parecido a ellos porque al final las células de nuestro cuerpo tienen su origen en células de ellos dos. Entonces compartimos más de algo, ¿verdad? Los ojos igual a los de la mamá, pero la forma de la nariz igual a la del papá. O a veces a mí no me gusta porque me dicen que me parezco a mi papá, pero no me dicen eres parecida a tu papá, sino que toda la cara de tu papá tenés. ¿Cómo es eso posible? Esta es mi cara. Pero así nos comparan, ¿verdad? Entonces tenemos cierto parecido a nuestros padres. A veces nos parecemos más a uno de ellos que a los dos. Depende de la información genética, quién haya sido más dominante. En mi familia, por ejemplo, somos 3 hermanos. Mi mamá es morena y mi papá es de tez blanca. Entonces, mi hermana y yo somos morenas, igual que mi mamá, y mi hermano salió blanquito igual que mi papá. Entonces, ahí vemos que la herencia genética de mi mamá fue más fuerte en 2 embarazos que la de mi papá. Entonces, siempre va a haber así caracteres que predominan en esa información genética, pues se guarda en nosotros desde el momento de la fecundación, cuando estas dos células, estos dos gametos sexuales se unen y dan origen a esto. Esta primera célula la pueden encontrar como huevo, como cigoto o cigoto con Z. Hay muchas, lo escriben de varias formas dependiendo del libro o la información en donde la busquemos. De preferencia utilicemos este nombre, cigoto. Esta célula, como usted sabe, ¿verdad? Su cuerpo no está formado por una sola célula, sino que está formado por millones de ellas. Entonces, esta primera célula que ya estaba completa comienza a dividirse y dividirse. Esto de acá no es una piña redonda, sino que son muchas células unidas y ahí empieza el desarrollo embrionario. Esta célula empieza a dividirse, dando origen a todas las demás células que van a formar el cuerpo humano. Entonces, todas estas células van tomando forma conforme se va desarrollando el embrión durante los 9 meses del embarazo. O sea, a su mamá le tomó 9 meses, pues darle forma a lo que usted es, ¿verdad? Usted haga algo bueno con su vida, sea un buen estudiante para agradecer todo eso que son, pues, costos de su desarrollo, hasta que llegara a ser un feto antes del nacimiento y un bebé a la hora de nacer.
Entonces, a ver, preguntas aquí, algo que no se entienda de esto. No, señor. No, señor. Señor, ¿Sí? ¿y qué pasa si no se parece a ni uno de los dos? O a los abuelos más. A veces, sí, a veces la información genética es como que se saltara una generación. Entonces hay genes que sus papás heredaron, pero no se expresaron físicamente. Digamos que el hecho, una suposición, que su abuelo fuera de ojos celestes, pero su papá es de ojos cafés. Entonces, ese gen de su abuelo no se presentó en su padre, pero al unirse con la información genética de su mamá, quizás ese gen que su papá tiene ahí guardado en su ADN, pero que no se expresó en su cuerpo, en usted sí. Entonces usted dice, ah, la sacó los ojos del abuelo. No es que le haya sacado los ojos al abuelo, ¿verdad? Sino que su color de ojos es igual o parecido al que tiene su abuelo. Hay que expresarnos bien ustedes. Entonces, esa información genética estaba dentro de su papá, era parte de su genotipo, o sea, los genes que tenemos en nuestro ADN, pero no se expresó en su fenotipo, o sea, no se expresó en su cuerpo. Se saltó una generación y por eso a veces los nietos tienen muchas características de los papás. No es que sean hijos del vecino y por eso no se parezcan al papá, no, sino que la información genética a veces tiende a saltarse generaciones. No se expresan los papás, pero sí en los nietos. Entonces, a veces sí, por eso nos parecemos a los abuelos. Recordemos que, por ejemplo, su papá tiene la mitad de información genética de su abuela y de su abuelo, o sea, de los dos papás de él. Entonces, más de algún gen que ellos le dieron a su hijo puede llegar a expresarse en usted como tercera generación. Entonces, no se asusten si no se parece a ninguno de sus papás y usted sabe que sí es hijo de ellos, porque puede ser información genética que venga de generaciones anteriores. Puede darse. Aunque lo más común es, pues, parecernos a ellos dos. Más de algo tienen de parecido, a veces hasta el carácter. Y por eso no se lleva bien uno a veces con uno de sus padres porque tiene el mismo carácter. Señor, dice Margaret que si le puede dejar entrar. Ah, permítame, voy a ver. Ah, sí, aquí está, perdón, no la había visto. Miren, dile que ya le di a aceptar. Está bien, Bueno, señor. entonces, miren esto, realmente uno hereda mucho también conductuales, no solo por la imitación que tenemos con nuestros padres, sino también nuestros genes, ¿verdad? Yo a veces peleo con mi hija porque las dos somos algo enojadas, pero ¿qué le puedo exigir si ella sacó ese carácter de mí? Entonces, ahí nos toca más que sobrellevar ese tipo de situaciones. Pero sí, nos parecemos mucho a nuestros padres, ya sea físicamente como nuestro carácter y heredamos conforme nos vamos criando, heredamos otros aspectos como nuestras creencias. Por ejemplo, si usted es de alguna religión, lo más seguro es que sus papás sean de esa religión. No es que usted lo haya decidido. Eh, Incluso ideologías políticas, ¿verdad? Nuestro papá dice que tal grupo político no es de su agrado, nosotros a veces opinamos lo mismo, porque aprendemos por imitación. Entonces, ya en la adultez ya formamos nuestros propios criterios, pero ahorita en la etapa de la vida en que están ustedes, muchas de sus ideas son infundadas por sus padres, porque de ellos han aprendido muchos aspectos de la vida. No solo su herencia genética que se expresa de forma física, sino también hay una herencia pues cultural, cosas que aprendemos a hacer de la misma manera en que la hacen nuestros padres. Lo único es no tomar los malos ejemplos, ¿verdad? Todos los humanos nos equivocamos, tenemos nuestros errores, pero hay que tomar los buenos ejemplos. No les digo juzgar, porque nadie tiene derecho a eso, pero de ellos dos, pues tomen lo mejor que les puedan enseñar. Vamos a hablar entonces. Ya vimos todo este ciclo de la reproducción, cómo es que surgimos los seres humanos. Pues bueno, vamos a hablar de la mitad del origen de esto. O sea, les vamos a hablar ahorita del sistema reproductor masculino. La otra semana vemos el sistema reproductor femenino. ¿Por qué? Porque bueno, hay que ver ambos para poder identificar las estructuras principales que las forman y entender cómo es que se da la reproducción humana.
Entonces, no sé si alguien está tomando información de esta diapositiva. Sí, ya solo me faltan dos. Ah, dale tranquilo, me avisas cuando termines. Ya sé. Muy bien, pasamos entonces al aparato reproductor masculino. Entonces, estamos hablando acá de este órgano, este sistema que realmente está inactivo hasta durante toda la etapa de recién nacidos y la etapa de la infancia. Este es uno de los sistemas que se va a madurar en el ser humano hasta cierta edad, que es más que todo la etapa de la adolescencia. Durante la etapa de la adolescencia es que este sistema comienza a madurar y comienza a realizar una de sus funciones, que es la producción de espermatozoides. Hasta la etapa adulta o cuando se inicia una vida sexual activa es que pues se utiliza para la reproducción. Entonces, vamos a ver. Encontramos varias partes, cada una con una función, ¿verdad? Tenemos glándulas que pertenecen al sistema endocrino y que pues también tienen una función reproductora. Entonces vamos a ver todas estas estructuras que conforman el sistema reproductor masculino. Tenemos, vamos a hablar de acá, del lado derecho hacia la izquierda. Entonces tenemos ubicada la vesícula seminal atrás de la vejiga urinaria, es una parte donde se va a producir el semen, que es una sustancia pues, que ayuda a la movilización de los espermatozoides. Luego tenemos la próstata, que es una glándula que se encuentra exactamente abajo de la vejiga. Si pueden ir dibujando el sistema para ir viendo las partes también, por favor. Señor, y no puedo pegar una imagen después. Sí, también lo pueden hacer. Miren, la próstata es una de los órganos en el cuerpo masculino que no tiene el cuerpo femenino y que es el más propenso a cáncer. Realmente el cáncer de próstata es uno de los más comunes en el género masculino, que obviamente por carecer de ese órgano pues no se da en la mujer. Entonces, la función de la próstata ya dijimos que es producir el líquido que forma parte del semen. Es como que ayuda a la movilización del espermatozoide. Luego hay varias glándulas propias que generan sustancias que ayudan a ese líquido, que sería como la glándula bulbouretral, que se encuentra exactamente unida a la uretra. La uretra es el conducto que tiene dos funciones. No solo tiene una función en el sistema excretor porque conecta la vejiga hacia el exterior para la expulsión de la orina, sino que también sirve como conducto para la expulsión del semen, que es la función reproductora al final de cuentas. Ahora, la uretra entonces en el cuerpo masculino es bastante larga porque conecta desde la vejiga hasta
término o el glande del pene. Entonces, este conducto es largo en el cuerpo masculino y cuando veamos el aparato reproductor femenino vamos a ver que es bastante corto porque nuestra anatomía o forma de nuestro cuerpo es distinto. Bueno, aquí vamos a tener otra parte importante que es el conducto deferente que está unido al epidídimo y al testículo. Entonces, ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, todos estos conductos que ustedes ven son como pequeñas manguerillas, son conductos musculares que forman parte de la anatomía. Entonces, estos pues tienen entre 35 a 45 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad? Si uno es, si el varón es de alta estatura baja, pues creo que esos conductos no van a ser tan largos. Depende mucho del tamaño del cuerpo humano. Entonces, estos son conductos eyaculadores. Llevan los espermatozoides hasta acá, a esta parte donde se unifican con el semen y son expulsados al momento de la eyaculación. Entonces, tienen su función. Estos conductos deferentes se activan solo en ese momento. Luego hay otras glándulas importantes, por ejemplo, el epidídimo, que lo podemos ver situado exactamente arriba o rodeando al testículo. El epidídimo, pues ahí es donde se maduran, o sea, el testículo los crea y se guardan en el epidídimo, ahí es donde se maduran los espermatozoides, para que en el momento de la reproducción, pues estén listos para su función, que es fecundar el óvulo femenino. Entonces, allí es donde se guardan hasta madurar los espermatozoides. Y sobre esto sí es importante que vayan notando características de cada uno. Luego las glándulas, tal vez las más importantes del sistema reproductor masculino, perdón, son los testículos. Entonces, los testículos tienen dos funciones importantes. Primero, pues la creación y expulsión de los espermatozoides y también segregan una sustancia, una hormona muy importante, que es la testosterona. La hormona de la testosterona es la que pues le da caracteres masculinos al hombre, desde cómo se va a desarrollar su cuerpo hasta el carácter a veces que son un poco más impulsivos, agresivos a veces entre ellos, pero bueno, todo eso depende de los niveles de testosterona presentes en el cuerpo masculino. La testosterona es la hormona masculina, la que hace que su cuerpo sea tan distinto al de nosotros, las mujeres. Entonces, el testículo secreta tanto hormonas como la testosterona y también da lugar a la formación de los espermatozoides. Es allí, en esa glándula, donde se crean estas células, los gametos sexuales masculinos. El testículo también está dentro de una bolsa de piel llamada escroto. Los testículos junto con el pene son órganos exteriores al cuerpo masculino. Bueno, entonces por acá del lado izquierdo vamos a hablar de la vejiga. La vejiga en sí no es del sistema reproductor masculino, pero podemos ver que está pues bastante relacionada a este. Ahí tenemos la próstata abajo de ella, la vesícula seminal justo atrás, pero la vejiga su función es guardar la orina hasta el momento de la expulsión. Lo que las conecta al sistema reproductor masculino con el sistema excretor masculino pues es la uretra, que atraviesa ambos sistemas. Es un órgano compartido, tanto entre la vejiga al exterior como del sistema reproductor masculino. Esto del hueso púbico, pues es un hueso ubicado acá en esta región, ¿verdad? Este lo vamos a encontrar pues en tanto hombres como mujeres, es parte del sistema óseo, del esqueleto humano. Entonces, la uretra ya dijimos que es el conducto que conecta desde la vejiga hasta el exterior para expulsar la orina. Y también al momento de la eyaculación expulsa el semen y los espermatozoides al exterior. Y finalmente, pues la estructura del pene, que es un cuerpo cavernoso, como una esponja, que tiene su función en el momento de la reproducción. Y el extremo, pues que se va a llamar glande, nada más. Esas serían las partes del sistema reproductor masculino.
acá entonces en esta maquinaria pues es donde se crean los gametos sexuales masculinos, que son los espermatozoides, y esto se madura en la etapa de la adolescencia para que en la adultez sea posible la reproducción. Entonces, en cuanto a contenido, el día de hoy acá nos vamos a quedar con el sistema reproductor masculino y la otra semana hablaremos del sistema reproductor femenino. Solo voy a detener aquí la grabación, aquí terminamos.